Manejar la conversación es la habilidad más importante que cualquier ser humano puede aprender. Para ti, ir y encontrar un trabajo de cirugía vascular mañana es probablemente fácil, mientras que la tecnología ahora mismo probablemente es súper complicada. La negociación empieza cuando el reclutador pregunta cuáles son tus expectativas salariales. Ellos ya conocen sus cifras, pero el juego comienza desde ese mismo instante. Mis primeras 2 o 3 contrataciones las realicé mediante entrevistas por Zoom. Estábamos saliendo de la pandemia y aún era una realidad. Cuando los conocí en persona ya los había contratado. No me gusta la vibra. Y ese día dije, solo entrevisto a la gente en persona. Mostrar esos pilares de presencia ejecutiva temprano en el proceso de entrevista te ayudará a destacar. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy tenemos el inmenso placer y el gran honor de contar con la presencia de Aaron Tweet. Aaron es un coach ejecutivo y también un amigo. Él se especializa en asesorar a personas a lo largo de todo el proceso de entrevistas para conseguir empleos en el ámbito tecnológico. Y pensé que esta podría ser una conversación sumamente interesante para explorar si existe algún tipo de intercambio o polinización cruzada de ideas y conceptos que pudieran aplicarse o implementarse en el campo de la profesión sanitaria. En realidad, Miguel recibió como una sesión de consultoría gratuita, así que supongo que al final le gustó. Definitivamente lo tendremos en el show cada mes. Cada mes para conseguir trabajo gratuito. Sí, no se vayan. Fue genial para ustedes, para los que están en el proceso de entrevistas, para los que están a mitad de carrera, cambiando de trabajo. Hay muchas pequeñas perlas que pueden tomar en cuenta y saben tener potencialmente aún más éxito. Sí, así entiendo. que quédense. Se lo agradezco. Hoy tenemos un gran invitado aquí, Aaron Tweet. Aaron, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti mismo? Gracias, Lucas. Soy Aaron Tweet y me dedico a ser coach ejecutivo. Y digo ejecutivo porque todos somos, en esencia, los CEO de nuestras propias vidas. Y en última instancia, lo que hago es servir a mis clientes, ayudándoles a manejar las conversaciones más difíciles de sus vidas y carreras para que puedan tomar decisiones de calidad. Finalmente, me di cuenta de que las personas más exitosas en una variedad de roles y campos son las que pueden manejar la conversación. Manejar la conversación es la habilidad más importante que, en mi opinión, cualquier ser humano puede aprender, porque somos el nexo de todo lo que nos sucede. Y cuando somos capaces de gestionar todas esas conversaciones individuales de una mejor manera, entonces nuestras vidas mejoran muchísimo más. Y la conversación más importante que hay que manejar es la que tienes contigo mismo. Increíble. Así que la idea de estábamos hablando porque somos como amigos fuera de línea y estábamos yendo a como show de comedia de Andrew Schultz y mencionabas, sabes que estás trabajando en ayudar a más gente, especialmente en el campo de la tecnología, a pasar por las negociaciones de sus contratos y cómo visualizar y qué lenguaje usar al entrar en esas importantes discusiones. Y pensé que eso era súper interesante. Y, sabes, dado el tipo de impacto que tiene la tecnología, especialmente aquí en Austin, pero en todo el mundo, pensé que tal vez podríamos aprender algo de otro tipo de campo de alta demanda, de cómo se hacen las cosas. Pero obviamente tú acabas de hacer una introducción que cubres temas mucho más amplios. Así que, ¿por qué no? ¿Tienes alguna pregunta, Miguel? Quiero decir, creo que este es un buen punto de partida. ¿Por qué no nos hablas un poco, Aaron, sobre, ya sabes, la visión general, tal como nos empezaste a comentar antes? Y luego podemos adentrarnos en los detalles más específicos sobre cómo ayudas a las personas a negociar contratos en otros campos. Claro, así que, en definitiva, hablando de negociación salarial en tecnología, sabes, me apasiona mucho este tema y es una de las cosas en las que ayudo a mis clientes. Pero la verdad es que me encanta mucho porque pasé 11 años en el sector tecnológico en una función que se llama compensación, que es la función de recursos humanos que determina cuánto se le paga a cada persona. Y eso lo hice en 4 empresas diferentes. Estuve en SpaceX por mucho tiempo, Activision Blizzard, DoorDash y empecé en compensación ejecutiva en una empresa llamada ICOM, una gran Fortune 500. Así que toda esa experiencia de aprender a ponerle precio a los trabajos de arriba a abajo, de izquierda a derecha en toda una organización y tener todas esas conversaciones internas sobre quién recibe qué salario, me apasionó mucho la idea de que este conocimiento es algo que todos deberían tener. Y por eso también me siento muy cualificada para ayudar a las personas con las que trabajo a navegar todas las conversaciones de carrera, a defenderse y a negociar su valor cuando se trata de cuánto se les paga. Así que en realidad empieza así. Debes saber que puedes negociar, debes hacerlo y probablemente se espera que lo hagas. Pero eso es algo que nunca se explica realmente.
y la negociación comienza con la primera llamada telefónica. En los puestos de tecnología y, sabes, roles tipo Fortune 1000 fuera del ámbito de la medicina, la negociación empieza en esa primera llamada cuando el reclutador pregunta, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Por lo general, ellos ya conocen sus cifras, pero el juego realmente comienza desde ese mismo instante. Y esa es en realidad un área crucial al principio donde creo que mucha gente potencialmente puede meterse en un aprieto al responder esa pregunta. Así que se las planteo así. ¿Cuándo fue la última vez que compraron un coche? ¿Fueron al concesionario? ¿Qué fue lo primero que les dijeron? ¿Cuánto quieres pagar tú? Exacto. Y así ni siquiera sabes de qué coche estamos hablando, cuáles son las condiciones de financiación y un largo, etcétera. Si respondes a esa pregunta, entras en su marco. Así que cuando el reclutador en un escenario de búsqueda de empleo o de una entrevista de trabajo le dice a alguien con quien estoy trabajando, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Si solo responden a esa pregunta, caen en su marco. Y es la primera llamada telefónica, por lo que aún no tienen ninguna ventaja. No han pasado por todo el proceso de entrevista para poder demostrar sus habilidades. Tampoco han visto el alcance completo del puesto. No saben exactamente en qué se están metiendo normalmente. Y además, la conversación no se limita solo al salario, especialmente en tecnología y, sabes, quizás algunos puestos tipo Wall Street, algunos puestos de ventas en diferentes industrias. Hay componentes adicionales de compensación más allá del salario que a veces son muy, muy significativos. Así que en tecnología a veces hay un bono, pero usualmente se trata de la equidad. Así que eso comprende la compensación total, es decir, tu salario más la participación accionaria, si es que hay un bono. Sumar todo eso es en realidad la cifra verdadera en la que la gente debería realmente concentrarse y estar más interesada. Así que diferentes empresas tienen diferentes filosofías de compensación y piénsalo como un gráfico circular. La proporción de cuánto te pagan en salario, un bono o acciones cambia de una empresa a otra. Así que cuando te preguntan solo por uno de ellos de antemano, es demasiado pronto para saberlo. Así que me gusta aconsejar a mis clientes que digan, me alegra mucho que estemos hablando de este tema. ¿Cuál es la filosofía de compensación de su empresa para este puesto? De esa manera puedes extraer información y finalmente buscar, porque como mencioné, aún no has construido tu influencia al pasar por el proceso de entrevista y no entiendes el alcance completo del puesto, ni cuánto tendrás que invertir en él, ni el verdadero valor que podrás aportar allí. Al principio es, en mi opinión, algo que es demasiado para decir de antemano. Hay excepciones a eso, por supuesto, pero en general uno desea obtener más información y luego proceder con el proceso. Yo diría que nuestras posturas no están tan distanciadas en el campo de la medicina. Mientras estás hablando de esto, sí, la conversación sobre el valor adicional o ese valor no tangible, ya sea en forma de opciones o de capital o de notas safe o como quieras llamarlo, eso realmente no se convierte en parte de la conversación en el ámbito de la medicina, a menos que estés hablando con un grupo privado grande, y normalmente es un proceso en el que uno tiene que ganarse su lugar, ascender hasta llegar a esa mesa y luego casi tienes que involucrarte por completo. Pero la gran mayoría de nuestros oyentes, Aaron, por supuesto, trabajan en el sector de la salud, pero hay mucha gente en el área de ventas. Y bueno, de todos modos, específicamente sobre la medicina, creo que lo importante, y este es el momento en que muchos de los chicos más jóvenes están saliendo de la formación y están negociando sus contratos. Así que creo que esto va a ser muy interesante, ya sabes, para comparar y contrastar y usar y aprender y aplicar tácticas de otras industrias. Pero una de las cosas que siempre invitaría a la gente a entender es su estructura de bonificaciones. Y lo que nosotros, específicamente en medicina, consideramos es también algo llamado RVUs de trabajo, que esencialmente significa unidades de trabajo. Es una forma muy enrevesada en que el sistema de salud nos ha empujado a estos contratos que son realmente abstractos. Algunos procedimientos específicos tienen un valor determinado y necesitas tener una cantidad específica de estas notas de valor para poder justificar tu salario. Pero luego hay algunas estructuras de bonificación que provienen de eso, pero en realidad se trata de entender el poder de tu posición para negociar. Bueno, pero me encanta lo que estás mencionando, que es esencialmente, y no sé, esto podría ser una mala interpretación, pero mi entendimiento de tus palabras y las mías es: no te comprometas antes de haberte hecho brillar lo suficiente o lo bastante bien, hasta el punto de que sepas con certeza que te quieren. Y en ese punto estás esencialmente, ya has establecido tu postura, tu argumento de antemano y ahora puedes tener esa discusión, ¿verdad? Ahora, cuando
Cuando sabes interpretar el ambiente, cuando sabes leer a los reclutadores o a las personas que van a ser tus jefes, cuando comprendes cuáles son sus necesidades, sabes exactamente lo que están buscando y te das cuenta de que eres un candidato realmente excelente para esa posición y conoces tu propio valor, entonces monetizas ese valor, ¿verdad? Entonces, lo que estás diciendo es que no hay que precipitarse demasiado pronto, ¿verdad? Hasta que uno haya aprendido a conocer bien el terreno y sepa exactamente hacia dónde se dirige para luego poder usar todo eso a su propio beneficio. ¿Fue eso una mala interpretación de lo que dijiste? ¿O estoy en lo correcto? No, lo has interpretado exactamente como yo quería. Es muy perspicaz, creo, y hay mucho trabajo previo. Sabes, cuando hago capacitaciones grupales, doy una presentación bastante impresionante sobre este tema, pero el punto es que la parte más larga de la presentación es la preparación antes de la negociación real. En cuanto a comprender tu valor en el mercado, a entender cómo vas a explicar y comunicar ese valor de manera efectiva, o cómo el rol y las habilidades específicas que tú posees se comparan con lo que otros trabajos pagan, y cómo logras agregar y analizar todos esos datos para que puedas presentarte a esta conversación con una filosofía bien definida. Porque a veces los reclutadores, sabes, ciertas empresas pagan muy bien y dirán un rango, y tú como que asumes que estoy hacia el extremo superior de ese rango, y si la equidad y el bono son buenos, entonces conceptualmente estoy alineado. Sabes que no siempre tiene que ser una negociación intensa desde el primer momento. Lo importante es tener esa claridad de cómo es el panorama, como mencionaste, para que puedas captar eso de, me están preguntando qué quiero, estamos teniendo este diálogo. Quizás digan un rango y no sea genial. ¿Sabes cómo manejas eso inicialmente? El simple hecho de poder contar con esa habilidad y esos datos para identificar una prueba decisiva de si algo va a funcionar para ti desde el principio o no es de suma importancia. De esa manera no procedes a ciegas. ¿Cómo puedes decir que el rango que se menciona es una estimación bastante baja? ¿Cómo aconsejas a la gente proceder de una manera constructiva para ver si es solo un farol o si hay espacio para una negociación? ¿Y cómo identificar cuándo es una posición inamovible para no perder el tiempo y retirarse de forma amigable, sin confrontaciones ni negatividad? Sí, claro, es una excelente pregunta. Hay varias capas o diferentes ángulos de entrada. Una de ellas es, sabes, la forma en que mis clientes suelen formular las cosas es preguntando, ¿cuál es la filosofía de compensación diseñada para obtener algo más que solo el salario? Así que con suerte, sabes, en este escenario ellos lo harían si les ofrecen un salario que suena bajo, pero ellos también decir, bueno, aquí hay una oportunidad de capital y así sucesivamente. Entonces tendrías que hacer tu propia evaluación sobre, ¿es esta empresa, ya sea una serie A, serie B, o sea, cual sea el caso, quizás incluso pública, va a hacer esto algo donde sienta que hay realmente una muy buena oportunidad de una alza asimétrica que pueda compensar un salario más bajo, ¿verdad? Diferentes empresas, diferentes filosofías de compensación. Disculpen, las compañías que se encuentran en distintas etapas tienen filosofías de compensación diferentes. Si te unes a una startup en etapa semilla o, sabes, incluso hasta, digamos, una serie B, esas empresas realmente dependen mucho de las perspectivas de crecimiento del capital como un incentivo para que los empleados se unan desde una perspectiva de compensación. Luego está también tu posición. Sabes, he ayudado a personas que dicen, oye, me despidieron y necesito ayuda para encontrar un trabajo y después negociar eso tras haber pasado por todas las entrevistas. Luego también me encontré con gente que me decía, soy vicepresidente en una gran empresa y busco cambiar, así que tengo mucho poder de negociación. Y especialmente en situaciones como esas, donde puedes simplemente decir, oye, ese rango salarial suena más bajo de lo que realmente me costaría dejar mi puesto actual. Realmente aprecio esta conversación. Si hay alguna forma de que podamos hablar sobre mejorar el puesto o, sabes, revisar y trabajar en su filosofía de compensación total, estaría dispuesto a continuar la conversación. Pero en este momento esas cifras no son lo suficientemente atractivas para que yo cambie. ¿Qué consideras más importante? ¿Venderte a ti mismo? ¿Sabes? ¿Hacerte brillar como un objeto realmente valioso en el que estas personas deberían interesarse? ¿O conocer su filosofía, saber qué los impulsa y qué es lo que buscan? Yo diría que no puedes venderte bien si no conoces su cultura o sus valores, porque parte de cómo entreno a la gente para las entrevistas es que sí, ayudo a las personas a negociar salarios, pero no hay salario que te ofrezcan para negociar si no consigues el puesto. Y por eso entrevistar bien para que seas el candidato más destacado es lo primero en lo que ayudo a la gente. Y uno de mis principios allí es redondear tus respuestas. Así que está respondiendo la pregunta que no hicieron. Muchas veces, especialmente en tecnología, en empresas Fortune 500, a través de una variedad de roles en los que ayudo a la gente, pero hay muchos principios que se pueden resumir en esto. El entrevistador te está haciendo una pregunta que no tiene un alcance tan amplio como el conjunto de habilidades que posees.
Y así, la forma en que te presentas en una entrevista es casi la misma forma en que negocias, lo que significa que generas toda tu influencia durante el proceso de entrevista, tanto al mostrar tu conjunto de habilidades, y parte de la forma en que demuestras tu conjunto de habilidades es sabiendo lo que es importante para ellos. Por eso decía que conocer su ética es un componente clave, porque hay muchas cosas que cualquier candidato, estoy seguro, podría decir en cualquier situación, pero saber qué es importante para ellos, ¿sabes? Las ideas de Chris Voss de nunca dividas la diferencia eran la pieza de información cisne negro que existe dentro de esta organización o este equipo o este grupo hospitalario. Así que es fundamental sacar a relucir esos aspectos para no limitarte a la pregunta estándar que te hacen. Así podrás enriquecer tus respuestas, anticiparte a los problemas y diferenciarte como candidato. Así que, ¿de verdad realizas una especie de entrenamiento simulado con tus clientes? Porque me imagino que a veces tienes, ya sabes, casos muy sencillos donde dices, vale, este tipo lo tiene. Sabe hablar, sabe desenvolverse, pero apuesto a que probablemente te encuentras con algunos desastres de personas que dices, mierda. ¿Cómo voy a poder ayudar a este tipo, verdad? Es decir, entonces, guíame, repasa toda la experiencia que tienes. Piensa quizás en uno de tus peores clientes. Obviamente no nos digas quién fue. Pero... Sí, su número de seguro. Sí, pero quizás podrías contarnos un poco sobre la experiencia más desafiante que hayas tenido que entrenar y cómo, si fue exitosa o no, cómo lograste abrirte paso y llegar a... Porque creo que muchas de estas cosas son solo habilidades, sí. Sí, me gusta mucho la pregunta. ¿Sabes? Nunca he tenido lo que se dice un mal cliente. He tenido clientes que han sido un verdadero desafío. Vale. Bueno, y esa es, ¿sabes? La manera en que a mí me gusta servir. De todos modos, yo trabajo con muchísimas personas que son muy inteligentes, muy hábiles y también muy exitosas por derecho propio. Uno de los temas más importantes que observo es que la gente no quiere ser lo que ellos mismos llamarían jactanciosa. Y la verdad es que durante una entrevista es el momento de vender de cariño. Así que, sabes, la práctica de abogar por ti mismo de esa manera es uno de los mayores desafíos en los que me esfuerzo. Por eso sí, la negociación, la preparación para la entrevista. Hacemos mucho trabajo táctico, ¿sabes? ¿Cuáles son las palabras clave y la preparación necesaria para eso? Incluso antes de trabajar en su sistema nervioso y en su mentalidad, ¿sabes? Asegurándome de que su cuerpo somático y su mentalidad estén completamente preparados para poder decir cosas a las que quizás no están acostumbrados sobre por qué son geniales o para hacer preguntas desafiantes en una entrevista y así asegurarse de que una empresa o un puesto sea realmente adecuado para ellos. A veces la gente tiene desafíos en ese aspecto y por eso ahí es donde empiezo con ellos. Otras personas, como dijiste, puede que no tengan esos desafíos. Ellos pueden hablar con fluidez. Y entonces el otro desafío es que la gente es extremadamente verbosa. Hablan muchísimo, se van por las ramas. No logran ser concisos ni impactantes en sus respuestas. Y, ¿saben? Uno de los pilares fundamentales de la presencia ejecutiva es ser conciso. Esto es otra cosa que yo enseño, pero la presencia ejecutiva es, creo, el factor diferenciador número uno. Tomas a dos personas, dos puestos con el mismo conjunto de habilidades y experiencia, pero una persona es ascendida y la otra no. Es porque tienen presencia ejecutiva. Y así poder mostrar esos pilares de presencia ejecutiva temprano en el proceso de entrevista te ayudará a destacar como candidato. Así que lograr que alguien pueda dar respuestas concisas e impactantes que no divaguen, no solo por cómo te presentas, sino porque la mayoría, muchas entrevistas en tecnología duran media hora, 30 minutos, lo cual, en mi opinión, es demasiado corto. Sabes, en mi carrera tuvimos de esos en algunas de las empresas donde trabajé y yo pensaba, esto es demasiado corto. Y yo solo veía cómo la gente divagaba y seguía y seguía y seguía. Y eso le quita tiempo para hacer preguntas al final porque el entrevistador va a hacer sus preguntas ya que esa es una prioridad. Pero quieres poder hacer al menos 1 a 3 preguntas, si puedes, en un proceso de entrevista para al menos intentar tener un atisbo de diálogo para entender si el puesto es realmente adecuado para ti, pero también puedes diferenciarte como candidato por la calidad de las preguntas que haces. ¿Podrías ahondar un poco en eso? Me pareció muy intrigante, el concepto de presencia ejecutiva. ¿Podrías profundizar y explicarnos un poco más y, digamos, los matices que tiene y dónde la gente suele quedarse corta? Y tal vez qué cosas pueden hacer para más directivo, ser más ejecutivos. Sí, claro. Me encanta muchísimo este tema. Yo he analizado y desglosado esto para entender qué permite a alguien desarrollar presencia ejecutiva a través de... He tenido 5 carreras diferentes. La carrera de recursos humanos en compensación fue solo una de ellas, así que he gestionado muchos cambios. He visto a mucha gente prosperar muy bien en las organizaciones y luego empecé a aplicar eso yo mismo. Así que de alguna manera intenté diagnosticar cómo se hace esto, cómo se puede replicar. Así que
Piénsalo como un árbol con un sistema de raíces. El sistema de raíces es el principio número 1, que es ser competente en tu puesto, lo cual parece algo estándar, pero precisamente porque es estándar debe estar ahí, aunque esté bajo la superficie, ¿verdad? Nadie lo ve realmente cuando se trata de la presencia ejecutiva. Simplemente se asume o se da por sentado y es una base fundamental. La segunda parte es la capacidad de gestionar a tus superiores, y esto, para que os hagáis una idea, lo comparo con la experiencia de estar en un río muy grande. Si no gestionas hacia arriba, significa que no estás nadando, no estás intentando ocuparte de todas las tareas que te asignan. Te van a empujar por la cascada. Si gestionas un poco hacia arriba, vas a mantenerte a flote, pero te cansarás y te agotarás. Si gestionas eficazmente hacia arriba, podrás nadar contra la corriente de antemano. Y eso es básicamente gestionar hacia arriba, ser capaz de oponerse, alterar la dirección estratégica, influir para decir, yo creo que deberíamos tomar un rumbo distinto. Es realmente necesario que esto ocurra ahora. Cosas por el estilo, ya seas un colaborador individual en tu primer día de universidad o trabajando en un puesto, o un vicepresidente hablando con el CEO, siempre estás gestionando hacia arriba. Es decir, si ves algo que crees que va en una dirección equivocada, entonces orientarlo hacia lo que tú considerarías la dirección correcta de una manera efectiva. Exacto, una dirección equivocada o incluso quizás sea la dirección correcta, pero, sabes, al principio de mi carrera sacrifiqué mucho porque no tenía la capacidad de alzar la voz. Decían, oye, necesitamos este análisis de Excel para mañana, y yo miraba el reloj y eran como las 4:58. Adivina quién se queda trabajando esta tarde. Y entonces, sabes, evidentemente el trabajo duro es fundamental, y ser capaz de ser flexible cuando es apropiado es absolutamente necesario, pero simplemente hacer eso todo el tiempo, decir sí a todo ciegamente, no va a ser beneficioso para tu propio bienestar. Y también quizás tienes un equipo, y entonces poder tener una estructura y un marco de trabajo donde puedas oponerte o aclarar las cosas. Y una vez que empecé a aclarar las cosas, me di cuenta de que, bueno, en realidad no era necesario que estuviera listo tan rápido. Solo yo lo quería así de rápido. ¿Sabes? Muchas veces hacía esos esfuerzos extremos al principio de mi carrera. Cuando trabajaba en el mundo corporativo de la tecnología y hacía el análisis, me quedaba hasta tarde y luego no lo usaba por unos 4 días. ¿Sabes? Es como, bueno, podría haberlo hecho simplemente como parte de mi cadencia de trabajo habitual y todo habría estado bien, ¿verdad? Pero yo en ese momento no tuve el coraje de preguntar o de aclarar las cosas con alguien que sentía que estaba, ¿sabes?, en un organigrama por encima de mí. Y así es como surgió ese principio. ¿Qué tan importantes son esos aspectos un poco más superficiales o de menor trascendencia, como por ejemplo tu propia imagen o tu apariencia física? ¿Te adentras en esos detalles o, por el contrario, consideras que es un tema que resulta ser un tanto personal y que como entrenador quizás no deberías abordar? ¿Te gusta cómo se ve una persona? Sí. ¿Te gusta cómo se presenta a sí mismo? Oye, tío, voy a por este trabajo increíble. Ajá. Me han rechazado 3 veces. Creo que tengo la capacidad o la labia, pero algo falta. En tu evaluación exhaustiva de estos personajes desafiantes, ¿alguna vez dices, tío, tienes que como cambiar tu apariencia? Te vamos a cortar el pelo y ¿sabes? ¿Alguna vez te encuentras en una situación así? ¿Crees que eso llega a jugar un papel negativo? Supongo que en tecnología quizás no, pero tal vez me estoy adelantando demasiado. Estoy pensando que en medicina suele ser un poco más importante. Yo diría, quiero decir, mira, los ingenieros de software se presentan a trabajar con pantalones cargo y sandalias en algunas de las empresas donde he trabajado, ¿verdad? Yo diría que eso sería una ligera desviación del código de vestimenta del ambiente al que ustedes están acostumbrados. Así que sí, está ese aspecto. Nunca he tenido a alguien con quien sintiera la necesidad de señalarlo como necesitas un corte de pelo o una ducha o algo así, ¿sabes? Absolutamente. Quiero decir, me están pagando para entrenar. Sí, bueno, estoy aquí para ver más allá de lo que ellos no pueden ver. Estoy aquí para ayudarles a intervenir en un mundo que no están viendo, porque, sabes, el cambio no es posible si no puedes intervenir en un mundo que no puedes ver. Así que absolutamente diría algo. Yo trabajo con muchas mujeres también y ellas siempre están, digamos, muy bien presentadas. Eso nunca ha sido un problema. Así que, y algunos de los chicos con los que he trabajado están, sabes, también muy bien en ese aspecto, o trabajan en una industria o un entorno donde hay un margen más amplio, supongo, de lo que es aceptable. ¿Alguna vez estoy seguro de que tú te dedicas a esto? Es decir, cuando si yo te contratara para que me ayudaras, no es que me asegures que voy a conseguir ese trabajo, ¿verdad? Es decir, me estás entrenando, me estás ayudando. ¿Cuál dirías que es tu porcentaje de aciertos con cada cliente que tomas que busca diferentes puestos? ¿Tienes como un 90% de tasa de éxito en el camino por el que los estoy guiando? ¿Puedes siquiera ponerle un número a eso? Sí, estamos hablando de un 90% en cuanto a si logran conseguir un puesto de trabajo. Es correcto. Sí.
¿Hay tropiezos en el camino? Absolutamente. Sí, especialmente en el ambiente laboral de hoy, la verdad es que la cosa está bastante agitada. Y por eso creo que tener un coach es útil para salir adelante, tanto desde un punto de vista táctico como por el apoyo, la mentalidad, porque he pasado por tantas transiciones en mi propia carrera e incluso los peores escenarios económicos de 2008 y 2009, que estoy muy seguro de que cuando alguien tiene la ambición y la intención, podrá salir adelante. Pero no me malentiendas, a veces es difícil. Tuve una cliente con la que trabajamos, la ayudé a hacer entrevistas en 5 empresas diferentes. Y obviamente la quinta fue la vencida, la que funcionó. Pero antes de eso hubo varias decepciones, ¿sabes? Como 10 rondas de entrevistas agotadoras. Te dicen, oye, te invitan a cenar. Solo queremos que conozcas a un directivo más de la alta gerencia, uno último. Y al día siguiente se celebra la conferencia de resultados y anuncian una reestructuración. El puesto desaparece, exacto. Ya sabes, cosas así. También hizo una entrevista en otra empresa justo después porque ella tenía varios procesos en marcha y llegó a las rondas finales y le dijeron, vaya, eres genial, pero nos decidimos por alguien que tenía un poco más de experiencia directa en la industria. Y es como, bueno, eso lo pudiste ver en mi currículum cuando empezamos a hablar. Bueno, sabes, Miguel, tú has pasado por algunas de estas negociaciones, digamos, de alto nivel. ¿Hay algo en lo que cuando las abordaste te hubiera gustado que alguien te ayudara? Así que volviendo a lo que decía antes, y sé que esto no es necesariamente lo más específico de lo de hoy, pero me sentía muy poco preparada para entender toda la jerga cuando los contratos llegaban, ¿no? Es decir, la estructura legal de muchas de estas cosas y algunos de los planes de compensación era para mí un poco, yo no me quedaba claro, y me hizo darme cuenta de la importancia de que un abogado revisara tu contrato. Para el proceso de entrevista, yo no creo que hayan sido muchas y por lo general, cuando alcanzas puestos de alto nivel en el ámbito de la salud, es más bien como si ellos te estuvieran reclutando a ti. Ajá. Te están buscando y están intentando que de alguna manera vengas a sus reuniones porque normalmente cuando llegas a esas posiciones no estás necesariamente cambiando de empresa demasiado en el sector salud. Bueno, siento que toda esta conversación que estamos teniendo aquí con Aaron el día de hoy me resulta increíblemente interesante al enmarcarla más en la perspectiva de residentes o becarios que están intentando ingresar a un programa. Sí, pero esas son personas a mitad de carrera. Así que, digamos, sabes, tienes 5, 6, 7, 10 años. Yo diría que la gente a mitad de carrera empieza a cambiar mucho, pero no sé. Yo siento que estamos un poco sesgados porque somos muy pocos. Así que para ti ir y encontrar un trabajo de cirugía vascular mañana es probablemente relativamente fácil. Mientras que la tecnología ahora mismo creo que es probablemente súper complicada. Aaron, ¿qué piensas sobre? Sé que esto es un poco como un desvío extraño, pero solo pensando en esto y hablando de que, ¿cómo crees que los matices de la inteligencia artificial van a afectar el panorama laboral? Me parece que vamos a necesitar muchísimo más apoyo y orientación y sobre todo en el ámbito tecnológico, ya que muchas de estas posiciones empezarán a ser ocupadas por máquinas y tendremos que estar muy bien preparados para ello. Es casi como si necesitáramos ser superhéroes para poder ser considerados para estos puestos porque los más básicos y sencillos serán asumidos por las computadoras. ¿Qué opinas tú de esto? Va a tener un impacto masivo y habrá una transición importante. Muchos puestos de trabajo se perderán hasta cierto punto. Creo que algunos de esos roles, aunque obviamente la transición es dura y aprender nuevas habilidades es difícil, hay algunos trabajos que creo que un ser humano simplemente no debería tener que hacer. El tiempo invertido no es, sabes, propicio para la máxima expresión de un ser humano, ¿verdad? Pero en el momento va a ser doloroso, por supuesto. Cualquier tipo de transición lo es. Creo que la gente todavía siente que no hay un veredicto claro sobre esto porque no ha habido un avance tecnológico, sabes, que no haya creado más empleos y más oportunidades. Y así todavía no hay veredicto sobre si la IA será la primera en que no. Es interesante, porque ese es, en cierto modo, el propósito de muchas de las tecnologías y aplicaciones de inteligencia artificial, crear estas escalas y eficiencias, pero luego da origen a roles y oportunidades auxiliares. Y eso es, obviamente, lo que la tecnología siempre ha hecho. Ha creado cosas nuevas en áreas nuevas, como momentos de 0 a 1.
Sabes, antes de la era de Internet no existía la necesidad de, sabes, una arquitectura web masiva o de desarrollo, y la ingeniería de software no tenía tanta demanda, ¿verdad? Y entonces desde mediados o finales de los años 2000 hasta básicamente el día de hoy, el crecimiento del ingeniero de software y la remuneración que reciben se ha vuelto prácticamente parabólico. Bueno, excepto por los últimos 2 años, se ha desacelerado un poco, pero a raíz de eso también hemos visto que los profesionales de seguridad de la información, de ciberseguridad, han crecido en algunos casos, incluso más que los ingenieros de software. Como un título estándar, ingeniero de software, sé que hay muchas variantes, pero siempre habrá algo. Realmente todo se reduce a las habilidades y, sabes, si logras percibir que tu puesto, tus capacidades y lo que realizas pronto será automatizado, es el momento de empezar a considerar el camino de transición hacia donde puedas aportar tu valía, tu perspectiva y tu pasión de una forma novedosa que sea realmente propicia para el nuevo entorno. Si pudieras como darle la vuelta por completo a la consultoría que haces y estuvieras en el otro papel, en el papel de empezar como, ya sabes, tu propia práctica, tu propio negocio, ¿cómo construirías el proceso de entrevista? ¿Y cuáles son, digamos, las cosas que deberían tener en cuenta cuando están formando su equipo en cuanto a las características que hacen un gran equipo? Es decir, los rasgos que tienen los individuos que al unirse como colectivo formarán un gran equipo. Qué buena pregunta, por cierto. Así es. Eres verdaderamente bueno en esto, Lucas. Creo que la pasión rinde frutos, y por eso lo que siempre he buscado y aconsejaría a cualquiera que contrate a una persona o a toda una organización que lidere la cultura es, si la persona que estás considerando para el puesto es verdaderamente apasionada por las aptitudes, el trabajo real, porque es una situación que conozco bien, y he estado en esa posición antes, donde he aceptado trabajos simplemente porque pagaban mucho, ¿sabes? No porque realmente me gustaran. Y, sabes, yo tengo mi propio listón personal y mi propio estándar de excelencia, pero ¿cuál es el verdadero costo de estar siempre empujando? Una vida de constante esfuerzo y presión resulta mucho más costosa para la persona y a veces para la gente a su alrededor que una vida de atracción, de sentirse impulsado y atraído a hacer algo. Bueno, eso es, digamos, una especie de marco para seleccionar por la pasión. Y, sabes, a algunas personas les encanta la contabilidad, a otras no, ¿verdad? Así que eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, es el conjunto de habilidades. Realmente se trata, por supuesto, de la etapa de la carrera de la persona y del nivel del puesto al que aspiras. Y estás empezando, sabes, tienes un poco más de margen de maniobra. Si buscas a alguien alguien con mucha experiencia o de muy alto rango, ya sea un colaborador individual o alguien en un puesto de dirección, obviamente van a necesitar tener una profunda experiencia y conocimiento en lo que hacen. Pero a lo que realmente me refiero es a los aspectos intangibles. Las empresas deberían esforzarse al máximo para evaluar los aspectos intangibles de los candidatos, es decir, alguien que posea el intelecto, el pensamiento autónomo, el impulso, la pasión y una verdadera alineación. Porque con esas cualidades una persona así podría ser puesta en muchos escenarios diferentes y resolver las cosas y hacer un excelente trabajo en lugar de alguien que quizás tenga mucha experiencia pero la odia. Y llevan mucho tiempo haciéndolo, solo le ponen un hashtag. Así que esa perspectiva renovada con ese tipo de ímpetu y velocidad de ese empuje de querer hacer algo nuevo o hacer algo difícil y diferente es realmente importante. Sabes, muchas de las empresas en las que he trabajado eran entornos difíciles. SpaceX, la más notable, y se necesita un cierto calibre de personas, sí, pero también una cierta mentalidad para estar en un entorno así y no solo sobrevivir, sino prosperar debido al ritmo, la intensidad y la complejidad. Es muy importante poder evaluar eso para que tu ambiente y el candidato encajen perfectamente, porque hay mucha gente que puede hacer el trabajo, pero quizás no quieren ir tan rápido como tú. Ellos quieren más apoyo, no lo hace malo o incorrecto, es adecuado, así que asegurarse de que esos intangibles que lo sepas como empleador de antemano para que puedas filtrarlo en lugar de decir, bueno, fulano no está rindiendo bien. Es como, bueno, ¿cuál fue tu proceso de admisión? Los preparaste para que tuvieran éxito. Les explicaste cómo era el ambiente o el entorno y fuiste honesto con ellos. Hay mucho más que decir sobre esto, pero esos son algunos de los puntos más importantes que me gustaría mencionarte. Pero es tan difícil, Erin, ¿verdad? Estoy hablando, sabes, desde la perspectiva de un emprendedor médico.
Renuncié a los trabajos corporativos hace, ¿qué? Como 2 años ya. Y construí mi propio proyecto desde cero, desde abajo, desde ir al banco e intentar convencerlos de que me dieran dinero hasta que el banco te jode, hasta encontrar otros bancos y luego contratar a la gente sobre la marcha. Pero nadie está realmente comprometido con este plan porque tú eres el único que perderá su casa si esto no funciona, ¿verdad? Todos los demás tienen un trabajo, pero luego tú tienes la enorme presión de esto, de asegurarte de que ellos mantengan ese trabajo y que eso continúe siendo así. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Identificar en un proceso lo que parece ser un proceso muy, muy tosco, estos intangibles que mencionaste, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo mientras tú estás exponiéndolo de forma elocuente. Y yo digo, sí, eso es exactamente lo que te falta, lo que deberías buscar en un empleado. Pero es tan difícil, ¿qué es lo que obtengo? Quiero decir, publico algo en Indeed y me inundo de un montón de tonterías. Tengo que revisar todos los currículums. La mitad son pura basura. Luego, algunos están bien. Después vas como que descartando, vale, bueno, hay estas cosas que te gustan y luego tienes que conocerlos. ¿Y cómo conoces a toda esta gente, verdad? Sí, claro. Una cosa que yo hice. Y quiero decir, dime si esto es quizás una cosa, porque quiero que expandas sobre una estrategia potencial para intentar sacar estas cosas de la gente. Pero algo que hice fue que mis primeras 2 o 3 contrataciones las realicé mediante entrevistas por Zoom. Porque, ¿sabes? Estábamos saliendo de la pandemia y aún era una realidad y pensé, esto es una porquería. Cuando los conocí en persona ya los había contratado, a alguien a quien nunca había visto. Sí. Y yo pensé, no me gusta la vibra, sí. Y luego fue raro porque necesitaba de alguna manera sacar a esta persona de mi empresa, sí, porque la cultura, el ambiente, lo que sea que estaba sintiendo, había un je ne sais quoi que no puedes describir, pero simplemente no funcionaba para lo que buscábamos o lo que yo buscaba. Y ese día dije, cambié mi forma de pensar y solo entrevisto a la gente en persona. Y en el escenario perfecto, en realidad, vamos a comer juntos. Sé que suena raro, ¿verdad? Claro que sí, pero iré a un desayuno. Oye, encuéntrame para desayunar en este lugar. Y yo digo, y no estás solo sentado, no estoy entrevistando mientras como. Nosotros dos vamos a comer, de acuerdo. Y lo único que quiero es verte comer. Sé que es raro, ¿verdad? Es bastante raro. Quiero verte pedir comida, sí. Quiero verte interactuar con el camarero, sí. Como quiero ver, ¿sabes? Y luego veré cuán orgánicamente se desarrolla esa conversación, sí. Y eso es lo que he identificado como algo que realmente me funciona a mí, Aaron. Y puede que sea muy personal, pero ¿sabes qué piensas de esa estrategia? ¿Te parece raro? Si estuvieras aconsejando a alguien que está aplicando para mi trabajo y él dice, Aaron, este bicho raro quiere ir a comer y tengo que comer. Como dijo, no puedo quedarme sentado sin más. O sea, tengo que pedir una bebida y tengo que comer. ¿Tú qué opinas de todo esto? O sea, lo raro es subjetivo, es un poco idiosincrásico, eso sí, pero no es más. O sea, escucha, ¿cuál es tu empresa, por cierto? Es la clínica Hope Vascular y Podología. Es una consulta médica privada que se enfoca en el manejo integral de pacientes con problemas vasculares en las piernas, como dificultades en el flujo sanguíneo y también con pie diabético. Nuestro principal objetivo es evitar amputaciones y lograr que las personas puedan caminar por el mundo de una manera apropiada y con calidad de vida. Es increíble. Así que Gracias. eso precisamente es una excelente estrella polar para tu visión. Ya sabes exactamente cómo puedes evaluar la pasión y todos esos intangibles. Sabes, estando en persona con alguien a quien estás entrevistando y le preguntas algo así más sobre cuál es el propósito y el espíritu de tu práctica médica, ¿por qué tú, siendo un profesional médico de la más alta cualificación, decidiste abandonar, sabes, el mundo corporativo para iniciar tu propio proyecto y asumir todos esos riesgos? Comparte esa pasión y visión con la gente a la que estás entrevistando, porque todos ellos son multiplicadores de fuerza para ti. Y si tienen la misma, al menos, comprensión intelectual y, sabes, se conectan lo mejor que pueden con el verdadero por qué están allí, pero el por qué es realmente importante, sabes, un poco al estilo de Simon Sinek. Pero también diría tenerlos en persona, queriendo que pidan una comida, está bien, porque, o sea, también estás en el negocio de cara al paciente, ¿verdad? Así que el trato al paciente y cómo se siente alguien al llegar a tu consulta es muy importante, pero tienes un proceso sobre cómo comunicas tu visión tal como me lo contaste.
Sí. No sé, sabes, creo que planteas un punto excelente, que es la reacción a eso. Y quizás fue algo que no hice de forma muy pensada, es decir, no lo hice con ninguna intención específica, pero yo, sabes, como parte de esta, sabes, comida que estamos, sabes, compartiendo el pan con este extraño, porque eso es lo raro. Y de nuevo, sabes, es un extra. Estoy sentado con un extraño, sí para comer, ¿verdad? Compartir el pan. Bueno, esto es bastante raro, es incómodo, ¿verdad? No les voy a hacer comer boloñesa, que va a ser un desastre, pero cualquiera puede comer de todo. Pero yo normalmente empiezo la conversación diciendo, hola, esta soy yo y esto es lo que hice. Ya esto fue a lo que renuncié, pero amo lo que estoy haciendo y estoy súper emocionada. ¿Sabes? Y estoy buscando a alguien que supongo se emocionaría tanto como yo y que comprenda la visión más amplia. Y nunca lo hice del todo a propósito para entender cuál era o para medir la reacción. Pero volviendo a tu punto, supongo que eso fue quizás parte de por qué me gustaban estas cosas, porque esa es la forma en que puedes ver si has logrado contraencender a alguien. Si hay esa pasión ahí, o sea, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, no es su sueño, pero si ves que estas personas pueden seguirte y apoyarte de la forma correcta, simplemente creo que eso es súper interesante. Y creo que lo estás planteando muy bien, de una forma en que yo probablemente debería hacerlo a propósito y ver cuál es la reacción a eso. Sí, absolutamente. Creo que estás en un negocio que es impactante. No es como que digas, este es un producto DTC, creemos que tiene un alto margen, que se venderá bien, ¿verdad? Estás genuinamente cambiando vidas. Cuando estaba en SpaceX teníamos un prestigio enorme. Pues es que era tan genial, ¿no? Y conseguíamos que viniera gente de otras compañías muy buenas y los convencíamos de dejar lugares que normalmente ni siquiera considerarían ni pensarían en irse de Google o de cualquier otro sitio. Pero es como, ¿quieres programar software para un motor de búsqueda o software autónomo para acoplar el Dragon de forma autónoma en la Estación Espacial Internacional? ¿Sabes? Entonces, como que eso es obviamente algo bastante impactante, algo muy, muy potente, una cosa que no muchas empresas pueden decir en el ámbito de la tecnología, pero ¿cuál es tu propia versión de eso? ¿Sabes? Es como, ¿quieres salvar el futuro de alguien para que no tenga que ser un amputado? Y también esto se me acaba de ocurrir, una estrategia para ti en lugar de solo el Indeed es construyendo una comunidad para ti, creando quizás que hagas esto simplemente como una marca personal, lo cual es fantástico, pero ¿cómo puedes inclinarte más a generar conciencia sobre la esencia de por qué iniciaste tu clínica? Y eso simplemente creará personas que estén naturalmente alineadas con la misión y luego ocasionalmente puedes soltar algo como, oye, por cierto, estamos contratando a alguien. Y así tendrás un embudo natural. No sé si tú quizás ya estás haciendo esto, pero ahí es donde yo entraría en más detalle. No fue intencional, pero creo que has planteado otro punto verdaderamente excepcional. Eso es fantástico, por cierto. Esta idea de ofrecer entrenamiento gratuito es absolutamente magnífica. Deberíamos tener a Aaron. Sí, cómo no. Aaron, ¿podrías hacer un programa? Aaron, ¿podrías hacer un programa a la semana? Te lo facturo. No, pero no, en serio, porque si lo piensas, sabes, estamos desarrollando, sabes, nuestras estrategias de redes sociales y todo esto, y es verdad que creo que lo que estamos construyendo es una comunidad, ¿verdad? Y va a haber gente inspirada por la misión que se convertiría en grandes defensores de la marca, ¿verdad? Sí. Del objetivo, y sabes, no creo necesariamente que estemos ahí, pero a medida que maduramos, creo que eso debería ser una de las cosas que deberíamos intentar manifestar, crear un embudo de gente internamente que no, sabes, a tu punto, ¿verdad? Como SpaceX, mierda, si alguien nos pusiera en el puesto de director médico para alguien con experiencia en cirugía vascular, porque estamos viendo, no sé, trombosis venosa profunda en gravedad 0, así que me moriría por ese trabajo, mañana mismo, dejaría todo atrás, me declararía en bancarrota por esto. Bueno, quizás no. Eso suena mal, pero no. A lo que voy es ¿por qué? Porque me parece una misión tan increíble, ¿no? La idea de explorar y obtener y la misión y ya sabes, galaxias y todas estas Sabes, vos solo les darías la CTS y ese sería todo tu trabajo. Gracias por destrozar mis sueños, pero lo único que digo es que SpaceX no va a ti. De hecho, probablemente, ¿verdad? Tú vas a SpaceX y eso es algo que potencialmente podemos hacer aquí, que es que la esperanza no viene a ti. Tú vas a la esperanza. Sí. Entonces, si alguien busca conectar contigo y quizás la posibilidad de que trabajen juntos, ¿cuál es la mejor manera?
Pues mi empresa es risparcoaching.com. Esa es mi página web. Pueden encontrarme en LinkedIn o Instagram. Mi nombre es Aaron con 2A. Mi apellido es Tweet. Así que en todas las plataformas, pero ya sea en mi sitio web, risparcoaching.com o en Instagram o LinkedIn, es la mejor manera de encontrarme. Me encantaría conversar. Gracias, Aaron. Muchas gracias.